Hola, aquí estamos en este día soleado de noviembre ya, ¿no? Estamos en noviembre. Bueno, saludos a mis seguidores y a todo el que quiera sumarse al canal, ¿verdad? Suscribirse es sencillamente gratis, toca el botoncito y ya está suscrito. Entonces, hoy fíjense, sigue esto de la inteligencia artificial dando que hacer. Todo el mundo se ha sumado a la carrera esta del chat de GPT y todas estas cosas. Ya Elon Musk tiene el suyo, ya YouTube está también trabajando en eso. En fin, está todo el mundo abocado a esta carrera, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y dentro de todo este ánimo, pues ha surgido una frase que recuerda al filósofo Descartes, que la frase dice, calculo, luego existo. Mírenla ahí en la pizarrita ahí atrás, ¿no? Bueno, esto la verdad que deja mucho que pensar, porque está como diciéndote que las computadoras tienen conciencia, existen en el sentido de que tienen conciencia, ¿no? Las máquinas, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, el principio cartesiano, el principio de Descartes, como muchos de ustedes saben, es sencillamente pienso, luego existo, ¿no? Eso fue lo que Descartes dijo. Y con esto Descartes es el principio rector de su filosofía. Con esto él inauguró la filosofía moderna e hizo mucho. Detrás de este pequeño principio hay mucho conocimiento, ¿verdad? Porque sobre todo lo que está haciendo Descartes es poniendo el yo como principio de la filosofía. Esto lo va a retomar después el idealismo alemán, ¿no? El idealismo alemán, los grandes sistemas de Kant, Fichte, Schelling y Hegel van a poner al yo como principio de la filosofía, que no es más que seguir esta línea cartesiana de pienso, luego existo, ¿no? Lo que pasa que obviamente mucho más trabajado, más desarrollado, mejor entendido, etcétera, etcétera, pero no la fortaleza que tiene esta filosofía alemana, pues no puede, o sea, el idealismo alemán, pues no quiere decir que o sea, no opaca el brillo del cartesianismo y de ese paso tan audaz que dio Descartes con el pienso, luego existo, que básicamente estaba apuntando a poner el yo como principio de la filosofía, que fue lo que se hizo después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando decimos calculo, luego existo, ¿no? En este fragor, en esta cosa de la inteligencia artificial, pues hay que tener en cuenta, en primer lugar, qué cosa es la existencia, ¿no? Y recuerden, como les he dicho ya en varios vídeos, que desde Aristóteles la existencia no es otra cosa que la actualidad de la conciencia. Ejemplo de esto, no solamente porque lo haya dicho Aristóteles, sino, o sea, tenemos a Aristóteles con la definición de la existencia como actualidad de la conciencia. Él abrió ese camino y recuerden que la filosofía de Aristóteles y Platón es una filosofía que gira en torno al tema de la esencia y la existencia. Entonces, pero ejemplos hay muchísimos. Por ejemplo, toda la filosofía de Berkeley es una filosofía de la existencia. Muchos conocen el ejemplo este del árbol caído en el bosque, ¿no?, que se le atribuye a Berkeley, aunque Berkeley no dijo nada de eso, pero retrata mucho el modo de pensar de Berkeley, ¿no? Berkeley en español decimos Berkeley en inglés, bueno, ustedes saben quién es, George Berkeley, ¿no? Este filósofo que se rotula como idealista subjetivo sin entender su filosofía, ¿no? Pero es lo clásico, así es como se imparte donde quiera, en las universidades, que bueno, Berkeley es el representante más, o sea, más importante y más característico de ese movimiento de pensamiento que se le llama en filosofía, ¿no?, idealismo subjetivo. Pero bueno, eso de subjetivo no tiene nada, hay que entenderlo bien, ¿no? Pero bueno, si quieren que le haga un vídeo sobre Berkeley, me lo ponen en los comentarios, ¿verdad?, para que lo entiendan desde otra perspectiva y vean, les adelanto, uno de los filósofos más grandes, más interesantes que tiene la historia de la filosofía desde sus inicios hasta hoy. Y uno de los pensamientos más preclaros. Si le interesa que le hable de Berkeley y le quite el estigma ese del idealista subjetivo que dice que todo, es ese que arrojó Lenin, toda esa basura que Lenin, el comunista soviético, arrojó sobre la filosofía de Berkeley,
¿verdad? Como minimizándolo, porque y no solamente Lenin, mucha gente, hay un montón de gente que minimizan esta filosofía porque sencillamente no lo entienden, ¿no? Ustedes saben que reducen las cosas a un conjunto de sensaciones y que todo es, en fin. Si quiere que le hable de ese sistema, me lo ponen ahí en los comentarios. Pero bueno, vamos al ejemplo del árbol, que como les decía, se le atribuye a él, no es de él, pero que caracteriza mucho su pensamiento. En el caso o sea, ustedes saben, produce ruido un árbol caído en el bosque, qué sé yo, ¿no? Si ese, en fin, si lo produce, entiendan una cosa, cuando se habla de eso, se está hablando también de la existencia. Y el problema es que aquí, para entender qué es lo que está pasando con este ejemplo del árbol, que suena bastante paradójico, hay que tener en cuenta que se trata de dos árboles. O sea, se trata de un solo árbol, pero usted en su mente tiene que darse cuenta que ese árbol que está en el bosque es como una transposición de árboles que usted puede percibir. Por ejemplo, si yo ahora miro por la ventana y veo un árbol ahí, ese árbol es verde, ¿verdad? Tiene un tamaño determinado, tiene hojas secas, tiene fruto, tiene lo que sea. Yo lo estoy percibiendo directamente. Ese árbol tiene una realidad de tipo actual, pero el otro no. El otro árbol no. Yo del otro árbol yo tengo una representación muy vaga. Es ese otro árbol, ese que cae en el bosque, que supuestamente debe producir ruido para muchos y no para Berkeley, si seguimos su línea de pensamiento, para Berkeley. Pues tengan en cuenta que no solo es que no produzca ruido, es que ese árbol no tiene color, no tiene peso, no tiene masa, no tiene absolutamente nada. Porque usted sencillamente es un árbol hipotético, es un árbol virtual, diría yo. Esto es un ejemplo de que la realidad es acto virtual, porque tampoco vamos a decir que no sea real. Ahora otra cosa es la existencia. Y esto es lo que se le podía criticar a la teoría, dicho sea de paso, ¿no? A la teoría de la relatividad de Einstein, que presupone todos estos sistemas de referencia a partir de un sistema actual y pues propone sistemas que están alternando con este, pero esos no tienen el mismo grado de realidad. Por lo tanto, las conclusiones que se sacan de ahí son erróneas. Son erróneas cuando se le atribuye el mismo grado de realidad a todos los sistemas de referencia. No, siempre que un sistema sea actual, los otros van a ser virtuales. Y ya la cosa es bien distinta. Bergson se fijó mucho, Henri Bergson se fijó mucho en este aspecto, diríamos que opaco, ¿no? de la teoría de Einstein y de todo este juego de los sistemas de referencia. No todos tienen la misma naturaleza, por tanto esas conclusiones que sacan apresuradas de ahí son erróneas, ¿verdad? Incluyendo la paradoja de los gemelos, el acortamiento de las distancias, el retardo del tiempo y todas esas cosas. Si quieren que le hable de eso, también me lo ponen en los comentarios. Y entonces le dedico un vídeo a eso. Ahora bien, vamos a seguir. Lo importante en este punto que me interesa recalcar es que el ejemplo del árbol te está, si lo entendemos bien, te está argumentando que la realidad, como yo he sostenido siempre desde que yo creé mi propio sistema filosófico, pues siempre lo hice con una interpretación de la realidad, porque uno tiene que tener una interpretación de la historia de la filosofía, tiene que tener un sistema, tiene que tener una concepción de la realidad, si no, no puede decir que hace filosofía, ¿no? Entonces mi definición de la realidad es que son, como ustedes saben ya, que la realidad es una especie, una configuración acto virtual. Tiene estas dos dimensiones que están muy relacionadas ahí y que hay que saber siempre entender cuál es el juego del acto virtual, que es una de las cosas más difíciles que existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pueden cambiar de lugar, es bien complicado. Entonces, pero bueno, esa es mi interpretación de la realidad, que es un entretejido, una configuración acto virtual. No se puede reducir a lo actual ni a lo virtual, ¿verdad? Sin embargo, no pasa eso con la existencia, insisto, ¿no? Entonces, seguíamos con Berkeley, ¿no? Berkeley, ¿qué nos decía este filósofo? Todo el mundo lo conoce por el principio de existir y ser percibido, ¿verdad? Claro, él tenía un dual criterio de existencia. La filosofía de Berkeley está montada en un doble criterio de la existencia. Existir para las cosas es ser percibido y existir para los espíritus es percibir. Son dos cosas diferentes. Tenemos en el mundo no hay más nada, decía Berkeley, que cosas y espíritus percipientes. Eso es el mundo.
para él, ¿no? Y no deja de tener razón, cosas y espíritu percibiente, eso es lo que hay en el mundo. Entonces, el criterio de existencia para esas cosas es ser percibida, y ya está presuponiendo un espíritu. Y el criterio de existencia para el espíritu es percibir. Entiendan el espíritu, entiendan el sujeto, como ustedes lo quieran, ¿no? El sujeto perceptor, el hombre, como ustedes quieran, pero un alma percipiente, lo que quieran, pero él lo redondeaba todo esto con el concepto de espíritu, que me parece que funciona bien, ¿no? Para lo que él quiere, ¿no? Entonces, esto de existir es ser percibido, este principio de Berkeley, es percipi. Esto presupone ya una conciencia percipiente, obviamente, presupone la conciencia y, por supuesto, un objeto percibido. Ahora, ¿de qué lado estaría la máquina, por ejemplo, una computadora? La computadora no la podemos poner del lado de la conciencia percipiente, en todo caso, del lado del objeto percibido. Y ya aquí esto, recuerden que existir es percibir para él, ¿no? Y la pregunta entonces sería, ¿percibe la máquina? Bueno, pues la máquina no podemos decir que perciba. La máquina, el programa y todo eso son cosas, desde el punto de vista de Berkeley, son cosas y por lo tanto susceptibles de ser percibidas. ¿Por quién? Por un espíritu. Entonces, eso ya te está diciendo que si la máquina tuviera la facultad de percibir, ya no sería una cosa, ¿entienden? Ya no sería una cosa. Igual, esto es aplicable al chat GPT, al programa, a toda la inteligencia artificial, etc. Bueno, vamos a ver. Entonces, podríamos decir hasta aquí que la máquina calcula, pero no percibe. Entonces, esta paráfrasis del principio cartesiano del pienso luego existo, calculo luego existo, no parece ser un principio válido, ¿no? No parece ser válido. Eso atendiendo a lo que sería una conciencia actual. No tiene conciencia actual la máquina, no es posible, no hay manera de que eso, de poder representarnos eso. Y vamos a ver entonces, bueno, pues tenía que ser desde el lado de la conciencia virtual, porque también lo hay conciencia actual y conciencia virtual. Bueno, vamos a ver, pudiera ser una conciencia virtual. Bueno, aquí, en este punto de la virtualidad de la conciencia, pues aquí pudiéramos meter todos los ejemplos, esto que le llamaban Einstein, todos los experimentos mentales de Einstein son un ejemplo de conciencia virtual, de virtualidad de la conciencia, ¿no? Y de virtualidad de la realidad también. Todos esos experimentos mentales presuponen siempre como dije ya, dos o más sistemas relativos, además del físico real. Siempre hay un físico real y entonces unos físicos supuestos hipotéticos que son virtuales y están describiendo supuestamente un mismo fenómeno. Y ahí es donde se crea toda la ilusión esta, que en el fondo es errónea, porque el mismo Einstein reconoció que el problema con la relatividad surge a partir de que diferentes sujetos enjuician el mismo acontecimiento. No es así, y él lo sabía. Cuando nosotros pensamos que que desde diferentes sistemas de referencia se está evaluando el mismo acontecimiento, pues se crean todas estas ilusiones relativistas. Pero en el fondo, desde diferentes sistemas de referencia no se observa el mismo acontecimiento, el mismo evento. Y ahí se desplaza, toda esta teoría colapsa, ¿no? Pero bueno, eso se pasó por alto. Él lo advirtió, lo dijo, pero nadie le hizo caso. Y todo el mundo siguió aplaudiendo la teoría de la relatividad como hoy aplauden la inteligencia artificial. Hay que acercarse críticamente a este tipo de cosas, ¿verdad? Y después hablan por ahí de pensamiento crítico. Yo no sé de qué cosa es lo que tienen en mente cuando hablan de eso, ¿no? No lo entiendo. Pero hay que acercarse de esa forma, ¿no? A todos estos grandes descubrimientos. Pero uno no puede, como saben, que la euforia te venza, ¿no? Entonces todas esas cosas van quedando como paradojas del conocimiento, van quedando ahí sedimentándose como capas y bueno, y nadie se ocupa de eso, y después llegamos a un punto en que no entendemos nada y tenemos que virar para atrás y decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde nos equivocamos? Pero ese trabajo no lo quiere hacer mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué decía yo? Que es también la situación del árbol caído en el bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un árbol actual, que es el que usted percibe, ese que tiene color, peso, ¿verdad? Que está percibiendo, y un árbol que está representado
representado. Esto no tiene el mismo criterio de realidad que el que usted está percibiendo, ¿verdad? Por eso yo le llamo a esto una realidad actual, que es lo que usted percibe directamente, y realidad virtual a otro tipo de realidad que la llamo realidad de conocimiento. No quiere decir que no sea real, ¿ok? Vamos a verlo. En el reino de la virtualidad, que sería entonces el reino del conocimiento, como le acabo de decir, esto es donde podemos hablar de este supuesto árbol que si produce ruido o no produce ruido. Señores, ¿qué ruido va a producirse? Toda una realidad de conocimiento. ¿Okay? Para que el árbol produzca ruido tiene que ser percibido por alguien. Esa es la filosofía de Berkeley. Entonces, lo otro es imaginación suya, una cosa hipotética, una cosa hipotética que puede ser o no ser, y que además nunca llega a ser real en el sentido actual, porque necesitaría de un sujeto que lo perciba, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir ahí? Que eso es el reino de la virtualidad, ¿ok? El reino del conocimiento, ¿no? No de la realidad actual, que es percibida, ¿no? Estos entes virtuales, aclaro, son reales, pero el problema es que no tienen existencia, porque la existencia es la actualidad de la conciencia y está ligada a la percepción, ¿verdad? Por lo tanto, existir, recuerden, es percibir, y existir para las cosas es ser percibido. Entonces no se puede hablar de que tenga existencia ni aquel árbol ni las realidades de conocimiento. No tienen existencia. El criterio de la existencia no aplica ahí. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Platón. Las esencias platónicas, para que entiendan mejor. Por ejemplo, una realidad de tipo virtual, que es una realidad de conocimiento, pudieran ser las esencias platónicas, estos arquetipos, las ideas de Platón, ¿no? ¿Qué pasa con estas ideas? Bueno, ellas son, al mismo tiempo que son unas esencias incorpóreas, son conocimiento, porque usted tiene que entenderla en una manera que vamos a hablar, por ejemplo, de la felicidad, de la honestidad, entiéndanla así, declinado de esa manera, ¿no? La palabra honestidad, felicidad, libertad, ese tipo de cosas, uno no puede decir que no existan, pero sin embargo no son perceptibles. ¿Entienden? No se pueden percibir. Ahora, ¿qué dice Platón? Esa es la realidad suma. Por eso Platón es idealista. No solamente porque sea una esencia que al propio tiempo es conocimiento. Eso es tan importante que cuando Platón hizo eso, el paso que dio fue tan grande que los demás no lo hemos entendido del todo, ¿no? Porque fíjense que no es lo mismo un hombre honesto que la honestidad. ¿Quién va primero? ¿Quién precede a quién? ¿El hombre honesto a la honestidad o la honestidad al hombre honesto? Para la filosofía de Platón, ese hombre honesto es el resultado de la honestidad, que encarna como valor en el individuo y lo hace honesto. Por lo tanto, es primario con respecto a la materialidad del individuo. Es una cosa que es primaria, es una cosa que define a ese individuo, porque el individuo es honesto en la medida que participa de la idea de la honestidad. Y al propio tiempo, fíjense que eso es conocimiento encarnado en lo individual. Porque honestidad, si usted sabe lo que es la honestidad, usted sabe todo lo que usted necesita saber acerca de cualquier manifestación particular que ella pueda tener, del hombre honesto o de lo que sea honesto, porque usted conoce la honestidad, que además de ser la realidad suma, porque es la que determina al individuo a su existencia, además de ser eso, es el conocimiento mismo. La grandeza de la filosofía de Platón es que realidad y conocimiento no son diferenciables. Así, cuando nosotros vemos qué cosa es un arquetipo y lo vemos así como honestidad, felicidad, libertad, vamos a poner ejemplos pueden ser muchos. Pues usted está hablando del grado sumo de realidad, una cosa que al no reducirse a su particularidad, pues siempre tiene valor, ¿verdad? De hecho es un valor, es lo que es, ¿no? Y al propio tiempo, como le decía, es conocimiento mismo. O sea, fíjense que cuando uno plantea las cosas así declinadas de esa manera, felicidad, honestidad, etcétera, es
eso encierra todo el conocimiento de la cosa, ¿no? La precede, ¿no? En fin, lo individual es lo que es gracias a esa esencia, ese eidos incorpóreo que determina su existencia como tal individual y lo define. Y esa cosa individual va a ser todo lo que es en la medida que encarne ese arquetipo, en la medida que participe más, como dice Platón, de esa idea. Imagínense que esa idea es conocimiento. En la medida que participe más de esa idea, pues más real sería la cosa individual, ¿no? O las cosas en definitiva. ¿Por qué? Porque la realidad suma es ese eidos incorpóreo. Entonces, nosotros ahí estaríamos hablando de un reino que es de conocimiento virtual antes de encarnarse en la cosa, ¿verdad? Antes de encarnarse en la cosa. Y eso sería la esencia para Platón. Fíjense que eso no es existencia. Ese es el momento de la esencia. La existencia, ¿qué cosa es? Cuando se particulariza esa esencia, que él le llamaba ousia a eso. Toda esa filosofía de Platón es la filosofía de la ousia, la esencia, también la de Aristóteles. Pero Aristóteles le va a decir, la esencia tiene que particularizarse al revés para poder ser real, para que sea perceptible. Y entonces ese es el paso que da Aristóteles con respecto a Platón, la necesidad de la particularización de esa esencia, ¿no? Y por supuesto, eso es el plano de los individuos, ¿no? Cuando encarnarían esa esencia que para Aristóteles ya debe estar dentro de las cosas, no desde fuera determinando la existencia de las cosas, sino dentro de la cosa misma. Esa es la diferencia de Aristóteles, ¿no? Pero fíjense que esto es un juego de la esencia y la existencia, y nosotros estamos hablando aquí de la existencia. Por lo tanto, si nosotros tiraríamos la esencia platónica, ¿verdad?, contra el código binario, pues entonces diríamos, bueno, pero ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el momento de la existencia, de la esencia? Pues no, es muy difícil de verlo, ¿verdad? Porque esto, si bien una esencia platónica es conocimiento mismo, es realidad y conocimiento al mismo tiempo, pues en el caso del ordenador, lo que el ordenador entiende es el código binario. Eso es lo que entiende el ordenador, no entiende más nada que eso. Y de hecho no entiende ni siquiera el 2. Se mueve en 0 y 1, ¿verdad? Que son las unidades de información básica. Pero el 2 no lo entiende. Fíjense qué manera de funcionar esto tan interesante, ¿no? Y esto, usted dice, pero ¿cómo yo puedo trasladar el tema de la esencia y la existencia aquí? ¿Cómo yo puedo relacionar esto con la conciencia? Lo que la computadora entiende son sencillamente esto que le dicen bits o bytes. Y esto es el 0 y el 1, más nada. Son unidades básicas de información. Y estos bits o bytes debe ser todo, a esos numeritos, al 0 y al 1, que son esas unidades básicas de información, debe ser traducido todo. De lo contrario, la computadora no funciona. La imagen, el sonido, los vídeos, todo eso, lo que usted ve, lo que usted oye, para la computadora, no son más que combinaciones de 0 y 1, más nada que eso. De 0 y 1. Entonces, de igual modo, y con mucha más razón, podemos decir que la computadora no reconoce la existencia de las cosas. Si ni siquiera entiende el 2, claro, porque ese es el lenguaje que hace presa, pero no reconoce la existencia de las cosas, ni tampoco la existencia de sí misma, ¿no? Así que cuando uno dice calculo, luego existo, este criterio sería solo aplicable al ser humano. ¿Por qué? Porque en esencia es lo mismo que dijo Descartes cuando dijo pienso, luego existo, ¿verdad? Ese mismo principio de calculo, luego existo, como el cartesiano también, presupone al yo. No es calculo, luego existo, como tampoco es pienso, luego existo. No es así. Ahí está el sujeto omitido. El español puede crear esa ilusión, pero en realidad estamos hablando de yo pienso, luego existo. Yo calculo, luego existo. ¿Quién calcula? Yo. Y yo soy una existencia. ¿Entienden? Porque si cuando yo digo yo pienso, yo estoy hablando de que tengo conciencia actual de algo. Que tengo conciencia actual. Yo pienso, luego existo. ¿Y qué cosa es la existencia? La actualidad de la conciencia.
Esto vale también para el cálculo luego existo, es otra manera de decir pienso, yo pienso, luego existo, ¿verdad? Pero el problema es que presupone el yo, y si presupone el yo, presupone el ser humano. Entonces hay un paso muy grande que hay que salvar allí para que podamos hablar de existencia en términos de la computadora, que no sea como objeto. Ella existe como un objeto para ser percibida por un sujeto. En ese sentido existen, como el hardware existe, ¿no? Pero ya el software, pues sería otra cosa, ¿no? Pero otra cosa que tampoco ni tiene existencia, ni puede pensar, porque no tiene yo. Y no es calculo, es yo calculo. Y el que calcula es el ser humano, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una conciencia actual, cuando hablamos de existencia. Y esa misma que dijo Aristóteles, la existencia no es otra cosa que la actualidad de la conciencia. Y eso es algo que hasta ahora no tiene ninguna inteligencia artificial. No tiene existencia, ¿verdad? Y este concepto de inteligencia artificial, dicho sea de paso, debería someterse a revisión y a redefinición. ¿Por qué? Y con esto le termino el vídeo. Porque la inteligencia artificial, para ser inteligencia, tendría que ser humana. Pero si es humana, ya no sería artificial. Y se lo dejo con esta paradoja. ¿Ok? Para ser inteligencia, la inteligencia artificial tendría que ser humana, en rigor, porque tiene, para que sea algo racional, para que tenga conciencia, etcétera, etcétera, pues tiene que tener la representación del yo, ¿verdad? Como mínimo, y la capacidad, como dije en el video anterior, de producción de la otredad, a nivel simbólico y a nivel sígnico. Entonces, pues si, en otras palabras, para ser inteligencia en sentido estricto tendría que ser humana. Pero si es humana, entonces ya no es artificial. Debería ser sometido a cierta revisión este concepto. Bueno, aquí los dejo, señores, para no molestarlo mucho en este domingo tan bello, ¿no? Aquí los dejo y nos vemos en otro vídeo.